Buenas noches, profesor Esteves. Espero esté teniendo un hermoso día. Soy Fabricio Mantari y a continuación voy a proceder a explicarle las preguntas desarrolladas en el examen final. Antes que nada, quisiera decirle que fue un gusto compartir el curso con usted. Gracias a usted me pude esforzar mucho y aprender nuevas cosas. Se lo agradezco de todo corazón. Ahora procederé a explicar al principio por la cabecera. Estos dos comandos acá nos sirven para que el código que está acá adentro no se repita de alguna manera, o sea que no haya un error. Estos de acá son solamente las librerías y esto es lo de toda la vida. Ahora, comenzaré explicando la clase que yo creé. Esta clase que creé se llama quebrado y tiene dos atributos, que serán el numerador y el denominador. Ahora, también tendrá procedimientos. ¿Cuáles son estos procedimientos? Creé dos constructores. En este caso no había necesidad de hacer dos constructores, pero yo lo hago siempre por precauciones, porque me ha pasado que muchas veces el programa no reconoce mis objetos porque el constructor no coincide con algunos de los que están acá. Por eso siempre me preveo y creo varios constructores para que no haya posibilidad de error. Ahora, creé el static void generar semilla. ¿Qué significa el static void generar semilla? Con static le da la propiedad de que puedes llamar a este procedimiento sin la necesidad de que tenga que ver con un objeto, o sea, sin la necesidad de haber creado un objeto. Como podemos ver acá, he invocado esa función y no he necesitado de un objeto. Ahora, en estos acá se van a hacer lo siguiente. En este void se va a generar el quebrado en los números aleatorios que necesitamos. En este get quebrado se van a imprimir esos números. En este get, este es un getter que nos dará como resultado el simplificado de n, del numerador, y este nos dará el simplificado de d. Aquí nada más declaro los constructores. Aquí este es el quebrado que nos dará la impresión del quebrado que hemos generado. Aquí, en el quebrado generar semilla. ¿Por qué genero la semilla aparte? Bien, la razón es que muchas veces cuando estamos trabajando con muchos objetos, es necesario generar la semilla antes de generar todos estos objetos, porque lo que pasa es que si generamos todos los objetos mediante un for, y y hemos metido lo que es la semilla dentro de ese for, pues el programa como lo entiende como si todos los números hubieran salido al mismo tiempo. Entonces te va a dar números iguales, no te va a dar números aleatorios. O sea, te va a dar un solo número aleatorio y eso va a ser todos los demás. A menos que haya sido según mi experiencia. Bien, en esta función, generar quebrado es donde se generarán los números aleatorios. Como acá vemos, se genera un aleatorio entre 1 y 200 para el numerador y lo mismo para el denominador. En el entero quebrado, en el getter para n, he aplicado una condición. Esta condición me dice que si n es mayor que d, se aplicará todo esto. Y en el caso contrario, se aplicará esto. En general, estos dos son muy parecidos. Lo único que los diferencia es que el tope va a ser en este caso d, porque si el n es mayor que el d, entonces si el tope es más allá del d, no tendría sentido, porque d nunca va a ser múltiplo de números mayores que él. No sé si me dejo entender, espero estar dejándome entender. Pero tenemos que elegir el menor de esos dos números como tope. Luego, adentro de eso ponemos otro condicional que nos dice que si el numerador dividido entre el iterador nos dará residuo cero. Y si también el denominador entre ese mismo iterador nos dará residuo cero, entonces ambos serán divididos entre el iterador. Y el iterador se reseteará. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que se divida varias veces entre un mismo número. O sea, hay números que no necesariamente son, digamos que digamos que para simplificarse totalmente, nada más necesitaba dividirse entre dos veces. Pero nuestro programa no puede hacer que de frente se divida entre 4, sino que primero tendrá que pasar por el 2. Y una vez que pase por dividirse por ese 2, ya no podrá dividirse por 4, porque solamente necesitarían 2 más. Entonces, por eso es que creo el iterador, si es que se cumple esta condición, será igual a 2, para que se resete y vuelva a dividir por el mismo número. En el else es lo mismo, solamente que cambio el tope por n, porque en este caso sería que el denominador sería mayor que el numerador. Y al final ponemos que me retorne n. En el otro getter, nada, ponemos que nos retorne el d. Recordemos que los getter nos permiten acceder a las variables encapsuladas mediante procedimientos. Ahora, la función main. No hay que hablarnos de lo importante, que es incluir la cabecera. Luego, en nuestro main creé lo que son dos arreglos. ¿Por qué creé dos arreglos? Porque, según la estructura que nos pidió en la pregunta, no podía de frente imprimir lo que son los simplificados, sino que se me ocurrió que era mejor almacenarlos para después lograr imprimirlos. Entonces, eso es lo que hice acá. Luego creé el objeto AR de arreglo con 50 espacios, generé la semilla, que como les dije, no necesita de un objeto para usar este procedimiento. Y acá nada más le agregué texto para que se parezca a lo pedido. Y aquí en este for es donde viene lo más interesante. ¿Qué es lo que hice? Para cada espacio de este arreglo, que también es un objeto, se va a generar un quebrado. Pero ese quebrado lo va a imprimir. O sea, que va a imprimir el quebrado de la posición 1, de la posición 2, de la posición 3, de la posición 4, que probablemente sean diferentes, pero que sí sabemos que irán del 1 al 200. Ahora, al final ponemos que los almacenes en ID en la posición I sean iguales a el objeto con su procedimiento obtener con el getter para N y el getter para D. ¿Y por qué hago esto? Porque si lo hiciéramos en otro punto, se perdería el quebrado que hemos usado inicial. Así que por eso me pareció que la mejor opción era almacenarlos para luego poder imprimirlos. Bien, ahora en este for, acá nada más le agrego más texto para que parezca el problema. Y aquí en este for solamente imprimo estos dos de acá en orden, uno sobre el otro, el numerador sobre el denominador.
Bien, esto ha sido todo por la primera pregunta. Nos vemos pronto en la segunda pregunta. Profesor, ahora continuaremos con lo que es la pregunta número 2. Bien, empezaré por la cabecera. Como ya expliqué antes, siempre al principio de cada cabecera pongo estos dos, que es el identificador y el que lee, sí, el que lee los identificadores. A continuación incluyo todas mis librerías y si se pregunta por esta librería, pues esta librería es una librería especial que contiene muchas librerías dentro. Una de esas es la que usaremos adelante, que es para operaciones matemáticas. Ahora, en nuestra clase, números random, tendrá como atributos a lo que es un arreglo de 50 espacios, a la cantidad de dígitos que vamos a... O sea, en el problema nos piden que tiene que ser una cantidad de dígitos n, o sea, que no sabemos cuál. En el arreglo inverso, aquí almacenaremos lo que son los valores que hemos generado, pero invertidos. Y ahora, lo más interesante, los procedimientos. Estos procedimientos incluye lo que es el constructor, incluye lo que es el generador de números, el generador de semillas, que olvidamos que es muy importante que sea generado, la semilla sea generado antes de cualquier iteración. Ahora, este imprimirá nuestros números normales, los que hemos generado. Este los imprimirá al revés. Esta función lo invertirá antes de imprimir para que podamos imprimirlo acá. Y esta función acá lo ordenará y esta función lo imprimirá. Ya, ahora, en nuestro constructor solamente declararemos un parámetro. Porque ese es el único parámetro que necesitamos. Porque tanto arreglos como arreglos inversos se va a llenar dentro de la clase. O sea que no necesitamos de cosas externas para poder llenarlo. Solamente necesitamos dígitos, que es una variable que decidirá el usuario que esté manejando este programa. Aquí nada más lo declaramos. Luego, en generar semilla nada más declaramos el srand. Ahora viene lo más interesante. En el generar números. En el problema se nos pedía que los números no se repitan. Entonces haremos una iteración de 50 iteraciones. Crearemos un entero que sea número igual a 0 y un arreglo booleano que en sus 10 espacios tenga falso. ¿Por qué? Porque este arreglo nos permitirá identificar cuándo un elemento se repite o no se repite mediante esta iteración de acá. Esta iteración nada más iterará la cantidad de dígitos que se nos haya pedido. Aquí, el entero dígito, que es el que almacenará el dígito que vamos a generar primero. Ahora, mediante este do while, no se cumple la condición para que no se repita. Porque dentro del do tenemos que el dígito será igual a un número aleatorio entre 1 y 10. Y gracias a este while, mientras esta condición sea verdadera, esto va a seguir ejecutando. O sea que si el dígito será igual a 0 o si el dígito resulta verdadero, también se volverá a iterar. Y como ya hemos declarado al principio que es falso, la primera vez nos iterará. Pero cuando ya nos dé un número, gracias a esta asignación de valores, este arreglo de acá, en la posición que ha salido de este dígito, digamos que salía 7, en la posición 7 se volverá true. Por lo que cuando este bucle vuelva a iterar, a la hora de pasar por este do while, si vuelve a sacar un 7, la condición en el arreglo de dígitos usados de la posición 7 ya será true, por lo cual se volverá a ejecutar el do while hasta que ya nos salga un número que sea repetido. Y aquí eh, vamos aumentando el número que necesitamos, que queremos generar. El número será igual al mismo número por 10 más el dígito. Esto es porque cada vez que lo haremos de dígito en dígito, necesitamos que ese dígito sea siempre el unitario. O sea que el primer dígito primero será la decena. Luego, no, el primer dígito al principio será una unidad, pero luego será en decenas. Y luego se le sumará otra unidad, pero al multiplicarlo por 10 se multiplicarán en centenas y en decenas y así se irá moviendo poco a poco. Bueno, luego antes de terminar esta iteración, en uno de nuestros atributos se almacenará este número que hemos generado. Y así será con cada uno de los 50 de los 50 espacios que hay en nuestra regla. En el siguiente, imprimir números, solamente se imprimen gracias a cada espacio del arreglo. No tiene nada especial. En el siguiente, números random, invertir. Este de acá es un poco más complicado. Pero bueno, eh, este n de acá nos permitirá saber cuántos, eh, cuántos dígitos tiene, más o menos, algo así. Este, este arreglo nos permitirá almacenar los dígitos para luego operar con ellos. Y bien, en este iterador de acá, primero lo que hacemos es un while. Que en este while, mientras que el arreglo sea diferente de 0, el arreglo en la posición z sea diferente de 0, se seguirá ejecutando. A continuación vamos a explicar eso. Dentro de este while habrá un dígitos, nuestro arreglo de acá será igual a lo que es el arreglo en la posición z, módulo de 10. Acá he puesto un pequeño ejemplo para que se pueda entender mejor. Digamos que tenemos un 747. Al dividirlo entre el módulo de 10, obtendremos un 5. Y luego aquí, al dividirlo entre 10, el arreglo quedará como 74. Y así cuando luego este while vuelva a iterar, ya no obtendremos un 5, sino que obtendremos un 4. Y así podremos obtener cada uno de los dígitos que serán almacenados en este arreglo. Y con este n también hacemos que la posición de los dígitos vaya cambiando y que también nos servirá más adelante. Ahora, crearemos un entero que será el que almacene nuestro valor para luego poder introducirlo dentro del arreglo invertido. Ahora, mediante este bucle, lo que hacemos es que el número invertido se sumará a él mismo más, como vemos acá el tope, es la cantidad n, o sea que n
va a ser lo que es la cantidad de dígitos. Bien, ahora aquí, de este arreglo de acá que se han almacenado cada uno de las cifras en orden, se multiplicará por 10 elevado a la n menos i menos 1. Acá puse también otro ejemplo. O sea, para el mismo número de 745. El primer dígito que hemos obtenido es 5, por lo cual este dígito por 10 elevado a la n, que n va a ser 3, menos 0, menos 1, o sea, 10 elevado a 2 va a ser igual a 500. Esto luego se sumará con el segundo dígito que hemos obtenido de 745 por 10, o sea, tendremos un 540. Y en el tercero será un 7 por 1, por lo cual tendremos un 547, o sea, el mismo número invertido. Y ahora en nuestro atributo arreglo inverso, que es un arreglo, se almacenará este número que hemos obtenido. Y así con cada uno hasta llegar a la posición 49. Aquí nada más imprimimos este arreglo. Y aquí donde es ordenar al revés, pues yo apliqué lo que es la técnica del ordenamiento por selección. Entonces, el arreglo por selección lo que nos permitirá es ordenarlo de manera ascendente. Pero como el problema nos pide, lo necesitamos de manera descendente. Por eso, en nuestra otra función, que es imprimir ordenado, no imprimiremos desde el elemento 1. Como vemos acá, hemos iniciado el iterador en 49 y se irá restando hasta llegar hasta 0. ¿Por qué? Porque imprimiremos el arreglo inverso desde la posición 49, que como hemos ordenado de manera ascendente sería el mayor, y comenzará a bajar, o sea que irá de mayor a menor. Y así es como hemos obtenido el mayor a menor. Ahora, en nuestra función principal, o nuestro archivo.cpp, simplemente hemos incluido las mismas librerías y el encabezado. En nuestra función main, lo que hemos hecho al principio es generar un n, que será la cantidad de dígitos con la que vamos a generar los números, y también hemos generado el semilla. En este audio pedimos al usuario que genere la cantidad de dígitos que desea. Aquí en este if simplemente puse una condición para que el n no sea mayor que 5, ni que sea menor o igual que 0. Le puse un tope para que el programa no demore demasiado o no se vea demasiado, ¿cómo decirlo? Opacado, o sea, que haya muchos elementos. Simplemente por eso, no tiene nada más de especial. Por eso nos dará un return -1, o sea, que el programa acabará acá. Ahora simplemente creamos un objeto que tenga como parámetro n, o sea, la cantidad de dígitos que desea, y estos elementos generados aleatoriamente. Y ahora generaremos, a los out, simplemente le daremos forma a lo pedido, porque en este formato es como estaba pedido la respuesta a la pregunta. Luego aplicaremos nuestro procedimiento generar números, que estamos generando los números, que serán 50, y luego imprimiremos estos números. Luego otra vez le damos forma con esto out, y invertimos esos números y los imprimimos. Y lo mismo hasta el final, los ordenamos y los imprimimos. Ahora vamos a pasar a lo importante, que es la ejecución. Como vemos, nuestro programa se compila y nos pregunta cuántos dígitos deseamos. En este caso yo voy a poner 3. Y como vemos, acá están los elementos generados aleatoriamente, que si los cuenta puede ver que son 50. Acá están los elementos al revés. Como ve, 457 al revés 754, 268 al revés 862, 681 al revés 168. Como ve, todos han invertido. Y los elementos al revés ordenados de mayor a menor, como ven, le dije que se ordenaron de mayor a menor. Entonces eso comprueba que nuestro programa compila y funciona correctamente. Bien, eso ha sido todo de mí por hoy y por ahora. Espero que nos volvamos a ver en algún otro curso, profesor. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante